buenos días, trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación. Nos comenta que está previsto todo para empezar la conferencia de prensa, ¿cierto? No hay nadie preparándose. Bien, hace escasas horas el presidente de la República ha presentado un proyecto denominado de reforma de la seguridad social, que desde nuestra perspectiva no lo es, no es un proyecto de reforma de la seguridad social, es un proyecto sumamente amplio, extenso, y que en una rápida lectura, sin desmedro de que vamos a mantener un ámbito de estudio técnico y político del mismo, queremos trasladar a toda la opinión pública, nos genera una honda preocupación. En primer lugar, porque creemos firme, pero modestamente pero con firmeza, que no le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse. Esto es una cosa muy importante. Es decir, los sectores políticos, los líderes políticos, cuando compiten en la elección nacional, y esto hace a un aspecto sustantivo de la democracia, establecen determinados planteos que el pueblo incorpora a los efectos de definir su votación. No está bueno, es una cuestión para nosotros grave, que el presidente haya dicho que no iba a promover, a impulsar iniciativas que eleven la edad de jubilarse y que, sin embargo, en lo que estudiamos, digamos, de este proyecto de reforma jubilatoria y no de seguridad social a nivel integral, lamentablemente hace, es decir, incumple una promesa electoral. Decimos que no es una reforma integral de la seguridad social, decimos que tiene un leitmotiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones. A los efectos de señalar por qué fundamentamos esto, sube la edad de jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadoras y trabajadores, aumenta de manera concomitante los años de trabajo para vastísimos sectores de trabajadoras y trabajadores y reduce prestaciones, jubilaciones para vastísimos sectores de trabajadoras y trabajadores. Es decir, es un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos. Está hecho con un leitmotiv: observar las cuestiones que atañen a la financiación de la seguridad social, en particular del BPS, unilateralmente sesgadas en los egresos de la seguridad social en vez de en los ingresos. Esto significa que efectivamente no existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país. Por eso es un proyecto de recorte. Mira las cuestiones de la financiación solamente desde el punto de vista de achicar. Considera un gasto innecesario la seguridad social cuando sabemos que esto es un aspecto que hace al pilar de la protección social de trabajadoras y trabajadores y vastísimos contingentes de nuestra población. A título de ejemplo, solamente, porque esto es un aspecto, no el único. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que solamente como evasión en el sector del transporte carretero se dejan de pagar aportes a la seguridad social por un volumen de 120 millones de dólares anuales. Y esa es una estimación básica que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, insospechado de alianza con el movimiento obrero, frente a la cual decimos los propios estudios del Instituto Cuesta Duarte,
de nuestras compañeras y compañeros dan que la evasión tanto al BPS como a la DGI por el transporte carretero es infinitamente superior. Por tanto, ¿cuánto se podría hacer desde el punto de vista de mejorar la financiación para no tener que reducir derechos? En otro orden de cosas, ¿por qué sostenemos que solamente una reforma jubilatoria? Y esto es gravísimo. No dice absolutamente nada el anteproyecto, porque estrictamente es un anteproyecto de ley, sobre cómo mejorar las condiciones de las prestaciones, las condiciones de vida de la primera infancia, por ejemplo, de la discapacidad, por ejemplo, o por ejemplo de la necesidad de promover el Sistema Nacional de Cuidados como modo de equiparar las condiciones de acceso al mercado de trabajo, digamos, de aquellos sectores, particularmente la mujer trabajadora, que por razones culturales, digamos, se encarga prácticamente sola muchas veces de la reproducción familiar y de los cuidados. Por último, al contrario de una seguridad social integral, universal, intergeneracional, solidaria, que es la bandera que levanta el movimiento obrero, no solamente se mantiene, sino que se generaliza una cuestión que para nosotros sigue estando mal, lo hemos dicho, sea cual sea el Poder Ejecutivo. Esta sociedad, que es una sociedad mercantil, es una sociedad de mercado, es una sociedad capitalista, presenta múltiples espacios para el lucro, para la acumulación. Nosotros sostenemos que la seguridad social es otra cosa, es parte de los mecanismos de protección social. Sin embargo, mantiene y generaliza las AFAP. Nosotros lo decimos abiertamente, queremos un sistema de seguridad social en donde se eliminen las AFAP y por esa vía se elimine el lucro de un sistema que tiene que estar mucho más vinculado a la solidaridad y a las prestaciones sociales vinculadas a la protección social, digamos que al lucro que ya presenta distintos eslabones en esta sociedad para desarrollarse. Por tanto, nuestra honda preocupación, un funcionamiento acelerado de nuestros equipos técnicos y políticos a los efectos de considerar el proyecto y obviamente que este pasa a ser un tema de la agenda permanente del movimiento sindical. El día jueves de esta semana tenemos mesa representativa que naturalmente estarán ingresando los primeros elementos que tengamos hasta esa fecha. Agradecemos, digamos, la presencia importante de trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación y siendo esto el centro vamos a presentar un comunicado formal del Secretariado Ejecutivo del PICNT donde negro sobre blanco están establecidos nuestros puntos de vista, sin desmedro de lo cual, digamos, estamos abiertos a alguna consulta o alguna cuestión que ustedes tengan para hacernos. No creo que vayamos a pedir una entrevista con el presidente porque el PICNT podría decirse que cogestiona el Banco de Previsión Social. Nosotros tenemos representantes de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, sin soberbia alguna, porque tenemos mucho para mejorar, pero esta es la organización social más importante del país. Nuestro PICNT tuvo más de 420.000 votos en la elección al directorio del BPS. No quiero, digamos, mostrar la camiseta, soy absolutamente respetuoso, pero 420.000 votos es más de muchísimos de los votos que tuvieron los partidos políticos, digamos, por separado, que hoy están en la coalición de gobierno. Y nosotros el presidente no eligió el camino de tener una conversación con el PICNT. Allá él, creo que se está de alguna manera despreciando a la organización social más importante. También es cierto, digamos, por eso yo no quiero decir el Poder Ejecutivo que al PICNT se le solicitó una reunión por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y por tanto nosotros no vamos a pedir una reunión con el Presidente de la República. ¿En qué contradice esta reforma a la propuesta o al anuncio en la campaña electoral del presidente de la Calle Pou? ¿Exactamente en qué? Bueno, es notorio que han habido, digamos,
planteos previos a la elección en donde se decía que el asunto no era aumentar la edad de jubilarse. Yo eso lo dejo al archivo y a la población, digamos, de que efectivamente busque, porque eso es así, ¿no? ¿El proyecto a usted le llegó Por la prensa. por la prensa, no a través del Banco Presidencial? Por la prensa, por la prensa. La organización social que representa en el universo democrático, digamos, además de un directorio político, obviamente participación de jubilados, empresarios, trabajadores, y que muchas veces recibe cascotazos sobre su representatividad, pero que tuvo más de 420.000 votos en las elecciones del BPS, lo recibió, digamos, por la prensa. ¿Cómo va a canalizar el PIT-CNT la discusión de esta reforma del sistema de seguridad social? ¿Cómo lo va a canalizar? ¿A través cómo y además cómo se va a oponer si el proyecto llega al Parlamento? Bueno, lo primero, por el respeto que nos merece el tema, estudiarlo rigurosamente. Tenemos muy sólidos equipos técnicos analizando desde un punto de vista económico, jurídico, social el proyecto. También hay un equipo que viene funcionando con participación además bastante más amplia que lo que atañe estrictamente al BPS, donde participan nuestros compañeros de AEU, nuestras compañeras y compañeros de la Seguridad Social, distintas compañeras y compañeros del Secretariado, nuestra Comisión de Seguridad Social y el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, que es un equipo político que también lo está estudiando. Te decía, el día 4 nosotros tenemos mesa representativa. Obviamente que este va a ser un asunto clave de la mesa representativa, pero frente a cualquier cuestión que, yo te puedo decir dos cosas, frente a cualquier cuestión que ataca derechos, aquí va a haber movilización y lucha, punto uno, y frente a esa perspectiva, el movimiento obrero nunca, a priori, descarta ninguna de las formas de la acción, digamos, que sean necesario abordar. No es un a priori, por eso digo, lo primero es estudiar el proyecto y bueno, luego evidentemente que hay algunas recomendaciones estratégicas ya resueltas de cómo encarar el diálogo con la población, a la gente hay que informarle de lo que esto implica, y bueno, saldremos a hablar con toda la población y en ese marco se instrumentará lo que vayamos a hacer. Hablar en específico del problema de la caja militar que ustedes aducen en el comunicado, ¿cuáles son los militares o los rangos militares que se ven olvidados en esta reforma? Y en general, siendo más a lo general, ¿qué cambios serían los más trascendentales para que el PIT-CNT pasara a apoyar un proyecto de reforma? Yo te digo con mucho respeto por tu pregunta, pero por lo mismo que decíamos de la rigurosidad con que queremos estudiar el conjunto de un proyecto extensísimo, nosotros preferimos hablar de las notas centrales del proyecto en vez de particularizar en este momento. En su momento, cuando vengan los informes de nuestro gabinete técnico, etcétera, nosotros hablaremos de todo lo que tengamos que hablar. ¿Hay privilegios que se tienen que corregir, Abdala? Y bueno, eso siempre, una organización como nuestra, de la clase obrera, digamos que lucha por la democracia con igualdad. Si tú estás en una sociedad donde crece la pobreza, se achica la participación del salario en el Producto Bruto Interno, los empleos nuevos generados son de peor calidad que los que habían antes de la pandemia, pero al mismo tiempo un sector minúsculo de la población logra depositar 9.000 millones de dólares en el sistema financiero, bueno, los problemas que tenemos son de desigualdad y sí, algunos privilegios tendrían que achicarse un poco. Los del gran capital y los de la gran riqueza. ¿Y el tema de la caja militar también? Como te decía, Leo, con todo respeto, si nosotros tenemos un equipo técnico que está estudiando de manera rigurosa un proyecto y todavía no nos dio ninguna recomendación, no nos gusta decir cosas, digamos, de manera superficial y estamos esperando los informes de nuestros equipos. ¿Para cuándo quedó esa reunión con Mieres? Ellos nos invitaron a una delegación del PIT-CNT a ir al Ministerio de Trabajo el día jueves. Bueno, lo vamos a considerar mañana en el secretariado. Abdala, teniendo en cuenta lo que he comenzado diciendo respecto a este incumplimiento por parte del presidente de la República al estirar justamente la edad de trabajo, uno de los planteos puede ir por las dificultades para conseguir empleo justamente para las personas que estén sobre la edad específica y el aumento de edad, eso se puede llegar a plantear y en esa línea, dentro del estudio que se va a hacer, ¿ustedes descartan la posibilidad de presentarse ante el Parlamento para que se genere
vinculantes al proyecto de la 96? No, no descartamos nada. A priori no descartamos nada. Obviamente que desde un punto de vista de las políticas activas de empleo que nosotros reclamamos, uno de los aspectos clave es la necesidad de promover el empleo juvenil, que está teniendo bastantes dificultades los trabajadores jóvenes de insertarse en el mercado laboral. Pero una respuesta de ese tipo, repito, tiene que ir en el conjunto de un análisis riguroso, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Le damos el comunicado si ustedes quieren o bueno, ya están. Bueno, muchísimas gracias.